El día de hoy inicia una semana muy especial, ¿sí? Conocida como la Semana Santa, que fue la última semana en la cual el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra. Y bueno, ¿qué pasó en este primer día de esta semana? Bueno, pues lo que pasó fue la entrada de Jesús a Jerusalén, y así se titula esta predicación, la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Pero antes vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, pues es un privilegio muy especial, Señor, el poder abrir tu palabra, el poder hablar en ella, el poder, Señor, efectivamente, Señor, tú te das a conocer, pero también, Señor, das a conocer, Señor, las enseñanzas que tu pueblo, Señor, pues que tú deseas que tengan, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de estar aquí. Te rogamos, Padre Celestial, que tu nombre sea exaltado a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y que pueda llegar, Señor, tu enseñanza, tu mensaje a la vida de cada uno de nosotros, pues tú mejor que nadie conoces nuestro corazón, tú sabes de nuestras necesidades, tú sabes mejor que nadie, Señor, lo que cada uno de nosotros está pasando. Padre, que tu palabra, Señor, que es verdad, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Sé tú hablando, Señor. Sé, Señor, que yo soy un instrumento solamente en tus manos. Un instrumento, Señor, en el cual tú quieres hablar. Tu nombre sea glorificado, Señor, y quita todo aquello, Señor, que sea de estorbo, que no edifique, y que solamente se quede en el corazón tu palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hace aproximadamente 2000 años, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, entraba a la ciudad de Jerusalén, justo 5 días antes de su muerte. Y bueno, estos últimos días fueron en los cuales pues el Señor Jesús tuvo esta vida terrenal. La noche anterior él había estado en la casa de su entrañable amigo, y esto sucedió el día del Shabbat, esto es el sábado. ¿Usted se recuerda quién fue su entrañable amigo del Señor Jesucristo, aquel hombre que resucitó? ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Sí, había estado también con sus hermanas, con Marta y con María, en la casa de Simón el leproso. Algunos teólogos piensan que Simón el leproso podría haber sido el papá de Lázaro, de Marta y de María. Y bueno, el Señor Jesús pasó ahí una noche anterior, justamente cuando María lo ungió con aceite. Fue aquella escena preciosa cuando María se acerca con el Señor Jesús y lo unge con este aceite con un aroma muy especial. Y bueno, ahí sale en primera instancia Judas y le dice: ¿qué es esto? ¿Qué es este desperdicio que se está haciendo? Pues sabemos mejor que nadie cuáles eran las intenciones de Judas, pero el Señor Jesús le dice: no, déjala porque está preparando mi cuerpo para la sepultura. Todo esto ocurrió un día antes a este evento que se nos anuncia aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, el cual hace rato leímos. Así que vamos a estudiar 4 eventos que ocurrieron durante la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. El primero de estos eventos fue una profecía cumplida. El segundo evento fue una obediencia incondicional. El tercer evento fue una alabanza desbordante y el último fue una ciudad sacudida. Bueno, vamos a analizar cada uno de estos eventos. Entonces les comentaba que el primer evento fue
una profecía cumplida. Y dice el versículo 1 y 2 de este pasaje de Mateo capítulo 21, que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que esté enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Así que la última semana de Jesús comienza con esta entrada a Jerusalén. Y la palabra Jerusalén, Jerusalén en el hebreo, significa la ciudad de la paz. Y qué contradicción, ¿no? Porque Jerusalén ha sido la ciudad más asediada, más rodeada por todos los enemigos, ¿sí? Y que prácticamente nunca esta ciudad ha tenido paz. Pero el Señor Jesús entra a la ciudad de la paz. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús tenía que entrar a Jerusalén? ¿Por qué no entró en Samaria o por qué no entró en Betania o en Nazaret? ¿Por qué tenía que entrar a Jerusalén? Bueno, porque Jerusalén es la capital de la casa de Israel desde los tiempos del Antiguo Testamento. Y también será en Jerusalén en donde Jesucristo establecerá su reino milenial. Así que Jerusalén es la capital de Israel y es un lugar muy, muy especial para Dios. Entonces, antes de entrar a Jerusalén, dice este versículo 1 que vinieron de Betfagé. Y es interesante que el Señor Jesucristo llegó a Betfagé, pues dice la Biblia, bueno, aquí registra que a pie, ¿sí? Y también no vemos en ninguna otra parte de la Biblia que el Señor hubiese comprado, o que anduviera en un caballo, o que hubiese comprado algún burrito, ¿no? A excepción en este en este capítulo 21 de Mateo, que nos dice que el Señor, montó un asno, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo nunca poseyó absolutamente nada, ni un caballo, ni un burrito, nunca tuvo una casa en donde recostar su cabeza. Dice Mateo capítulo 8, versículo 20. El Señor Jesús dijo: las zorras tienen su guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y lo que Dios le había dado al nacer, esto eran sus manos y sus pies, y sobre todo el deseo profundo de ir a cumplir esa misión por la cual Dios había enviado, ¿sí? Y aquí encontramos una lección muy importante para cada uno de nosotros, porque lo único que nosotros necesitamos verdaderamente en este mundo, en esta vida pasajera, lo único que usted y yo necesitamos es a Dios, ¿sí? Solo necesitamos que cada uno de nosotros tenga a Cristo en su corazón, ¿sí? Porque Él dice que Él va a proveer todos los recursos que ustedes y yo necesitemos en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Y Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios es el que nos proveerá de todo lo que necesitemos. Salmo 23, capítulo 1, inicia diciendo: el Señor es mi pastor y nada falta. Le pregunto a usted que está aquí, ¿usted se ha quedado sin comer? ¿Usted tiene dónde dormir? Sí, ¿verdad? ¿Le ha faltado a usted algo para que usted subsista?
No, yo creo que no nos ha faltado absolutamente nada, porque Dios ha sido bueno y ha sido fiel a cada una de sus promesas. Y yo creo que los años de vida que nos permita a Él tener, ya sean pocos o muchos, Él no nos va a dejar, porque Él es fiel a cada una de sus promesas. Entonces, había una antigua profecía que decía que el Mesías debía de entrar a la santa ciudad de Jerusalén, montado en un burrito, en un pollino, hija de asna. Y bueno, le voy a dar lectura a esta profecía que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, y le voy a dar lectura en la Nueva Versión Viviente, que de alguna manera es más entendible, un poco más digerible. La profecía dice así: alégrate, oh pueblo de Sión. ¿Y cuál es el pueblo de Sión? Jerusalén. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en una cría de una burra. Esto lo escribió el profeta Zacarías. Entonces, para dar cumplimiento de esta profecía, Jesús conocía perfectamente esta profecía y Él envía a 2 de sus discípulos. No sabemos quiénes eran, no sé si era Pedro y Juan o Felipe y Andrés, no nos dice la palabra quiénes eran, pero les dice en el versículo 2: id a esté enfrente de vosotros y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino con ella, desatadla y traédmelos. En el Evangelio de Marcos nos dice que este pollino no había sido usado por nadie, nadie lo había montado. Pero lo que sí es que el Señor Jesucristo les da una instrucción precisa y les dice: vayan, desátenlo y tráiganmelo. Pregunta: ¿cómo sabía el Señor Jesucristo que estaba ese pollino allí en esa población, en ese lugar, en ese momento? ¿Cómo es que lo sabía? ¿Quién se lo habrá dicho? ¿Acaso el Señor fue a investigar unas horas antes para ver dónde estaba y mandarla a los discípulos y decirle las instrucciones que debían de hacer? ¿O acaso el Señor tenía espías que se dedicaban a eso para que vinieran a decirle al Señor Jesús dónde estaba la localización? No, hermanos, el Señor Jesucristo sabía la localización precisa de esos animalitos. ¿Cómo le hizo? Bueno, apúntelo. Esto se llama omnisciencia, se llama preconocimiento. El Señor Jesús tenía preconocimiento de la localización de estos animalitos. ¿Y por qué lo tenía? Bueno, porque el Señor Jesús es Dios en la carne. Y Él sabe todos los acontecimientos, de todos los tiempos, de todos los lugares, de manera exacta, precisa y perfecta. Y le voy a pedir que voltee ahí con su hermano que tiene al lado y dígale: y también conoce tu vida y todos los detalles de ella, ¿sí? Jesús también conocía la buena disposición de estos animalitos, y dice el versículo 3: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará, los regresará. Entonces hace énfasis, los necesita. Y también en el Evangelio de Marcos nos dice que efectivamente cuando llegaron estos discípulos, pues vieron aquí a estos animalitos y pues empezaron a desatarlos y de repente salen sus dueños y les dicen: ¡Ey, ¿a dónde los llevan? Y ellos respondieron: el Señor los necesita, y los dejaron ir, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanos, no hemos creído en un gran maestro de filosofía o de religión. Nosotros no hemos creído en una persona que vino a traernos solamente principios morales interesantes.
Jesucristo no solamente es nuestro Maestro, Jesucristo es Dios mismo en la carne, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, que sabe todas las cosas del universo y nada se le sale de control. Por esa razón, el rey David lo exaltó y alabó al Dios de los cielos y de la tierra. Allí en su primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29, versículo 11 al 13, el cual le voy a pedir que me acompañe a darle lectura, por favor, a este pasaje y veamos qué le dijo David a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice, tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Sí alaba el nombre del Señor? ¿Sí lo loamos, hermanos? Sí, al Señor le gloria porque Él se lo merece, solamente Él es digno de recibirla. Ahora le pregunto, ¿qué habría hecho usted si el Señor Jesús le hubiera dicho, ve a traerme esos animalitos? Tal vez alguno de nosotros hubiéramos dicho, ¿buscar unos animalitos? Pues, ¿qué es eso? ¿Será cierto lo que está diciendo el Señor Jesús? Quizás muchos de nosotros le hubiéramos puesto pretextos, pero esta es una tarea insignificante, Señor. Mejor manda a otro de tus discípulos. A mí dame una cosa más importante, por favor, Señor. Esta tarea era de las más importantes que el Señor les encomendó a sus discípulos, porque de otra manera no se hubiese cumplido la profecía de Zacarías 9:9. Y bueno, aquí hay otra lección importante para cada uno de nosotros. Cada tarea, cada misión que le encargue el Señor, aunque a usted le parezca insignificante o pequeña o quizás absurda, es de gran importancia. ¿Sí? ¿Amén o no? Sí, hermanos. Cuando usted escuche la voz de Dios, obedézcale, porque ese es lo que Él demanda de cada uno de nosotros. No pongamos pretextos para obedecerle al Señor. Ahora quiero hacerle una pregunta con relación a estos versículos. ¿Era Jesús el dueño del burrito y del asna? ¿Sí? Y si era el dueño, ¿por qué les dijo, si salen los dueños, díganles que los necesito? Así es, hermana. Él es dueño de todo, ¿sí? Quizás a lo mejor fue una pregunta capciosa para algunos, pero efectivamente estos animalitos tenían un dueño terrenal, pero también es cierto que el dueño de todas las cosas es Dios. Jesucristo en realidad no solamente era el dueño de los animalitos, sino que también es el creador de los animalitos. Y dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es el creador de todas las cosas, incluidos estos animalitos, y Él era el verdadero dueño de todas las cosas. Así que cuando nosotros pensemos que somos dueños de algo,
Dígale a la persona que está a su lado, estás muy equivocado, ¿sí? Sí, cuando digamos, es que ese es mi burrito, no, ese es mi rancho, no, discúlpeme, pero el dueño es Dios. Esa es mi casa, yo la compré con mi trabajo, con el sudor de mi frente. Discúlpeme, pero no, el dueño es Dios. El Señor nos lo concedió por gracia, pero a quien le pertenece es al Señor. Ahora vamos al versículo 4 y 5 que dicen, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Por cuál profeta? Zacarías. Sí, ya leímos esta profecía, pero aquí en el versículo 5 nuevamente se repite. Dice, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Note aquí algunos aspectos interesantes de esta profecía. En primer lugar, esta profecía está dirigida a la hija de Sión. Esta profecía debía de cumplirse en la ciudad de Jerusalén y ahí se cumplió. En segundo lugar, el Mesías entraría a Jerusalén. Decía, he aquí tu rey viene a ti, dice así la profecía. ¿Y cuál era el rey? Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces el pueblo judío estaba esperando al rey que viniera a liberarlos con un caballo o con un gran carruaje, que viniera quizás a lo mejor con un ejército para liberarlos de los romanos, pero resulta que la profecía decía en tercer lugar que el rey no entraría en un caballo, sino en un pollino, ¿sí? El cual era manso. Entonces Jesucristo no vino en un gran carruaje ni en un gran caballo blanco, ni con un ejército para derrocar a los romanos y a Herodes, ni tampoco para sitiar a la ciudad de Jerusalén. No vino así. Su reino no era un reino físico, su reino era un reino espiritual. A quien nosotros seguimos es a Jesucristo, el más manso y humilde de todos. Así que al entrar de esta forma, Jesucristo, ¿sí?, demostró que sin lugar a dudas, él estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. En otras palabras, Cristo es el Mesías de Israel. El Señor Jesucristo entonces no vino a liberar a los judíos de los romanos y tampoco vino a traerles una nueva religión. El Señor Jesucristo no vino a enseñarnos lecciones de moral, no, nada de eso. El Señor Jesucristo vino a reconciliar al mundo con Dios, a traer redención a la humanidad pecadora. Vino a entregarse a sí mismo como Cordero de la Pascua, a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Cristo vino entonces a reconciliar a los pecadores con el Padre. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10 y 11, Jesús está hablando y dice, el ladrón no vino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Para eso vino el Señor Jesucristo. Vino por usted y vino por mí para salvarnos. Y esta fue la enseñanza de esta profecía que se cumplió. Ahora vamos al segundo evento, que es la obediencia incondicional. Versículos 6 y 7 dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Estos discípulos no le preguntaron a Jesús, oye, pero ¿por qué me mandas a mí? ¿Qué tal si no están ahí donde tú dices? Tampoco le dijeron, y si las cosas no son como tú dices, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué tal si alguien nos sale en el camino con machetes? ¿Qué hacemos?
No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 6? Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Esto se llama obediencia incondicional. Cuando nosotros leamos la Biblia, cuando recibamos una instrucción de parte de Dios, hagámoslo. Es lo que nos toca hacer, es obedecer al Señor. Tal vez quizás no lo entendamos a veces o no comprendamos, pero seamos obedientes. ¿Amén? Amén. Sí, porque a nosotros nos toca la parte más fácil, la obediencia. Eso es lo que nos toca a nosotros, solamente obedecer. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Y bueno, esto también pues nos llama a una obediencia sin pretextos, ¿sí? Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que ama a Jesús? El que guarda sus mandamientos. Ahora, ¿qué significa guardar sus mandamientos? Es obedecer. Así es, obedecer sin pretextos, ¿sí? Cuando Dios nos dice, yo quiero que leas y ores en la mañana, yo quiero que tú leas y ores en la noche. Ay, Señor, es que en la mañana tengo mucha flojera. Ay, Señor, es que en la noche tú sabes que yo llego bien cansada. ¿Estás seguro que quieres que yo haga eso? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Obedecer. Dígale a la persona que está a su lado. Simplemente obedece, es lo que nos toca hacer. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 dice, y cualquiera cosa que pidieres la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora le pregunto a usted, ¿está dispuesto a obedecer al Señor? ¿Está dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios aunque no los entienda? ¿Sí? Obediencia incondicional. Versículo 7 dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Esto se llama entregarle todo al Señor. ¿Por qué razón? Porque los discípulos no tenían las mejores ropas. Quizás las ropas que ellos tenían a lo mejor estaban rotas, pero a ellos no les importó. Ellos entregaron lo mejor al Señor. Ahora le pregunto, ¿está usted dispuesto a entregarle lo mejor al Señor? ¿O solo le vamos a entregar de lo que nos sobra? Ahora vamos a ver el tercer evento, la entrada de Jesús a Jerusalén, en donde se suscitó una alabanza desbordante, dice el versículo 8 y 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bueno, aquí dice la palabra de Dios que había una multitud. ¿Y usted sabe por qué eran tantos? ¿No sabe? Bueno, porque recordemos que estamos en el domingo famoso de Ramos. ¿Y qué va a pasar el día jueves, ¿sí? Ahí en Jerusalén en esa fecha? Bueno, van a ser sacrificados los corderitos, van a celebrar la Pascua. Entonces venía mucha gente de Betania, de Samaria, de Nazaret. Es más, venían del extranjero, toda la comunidad judía se reunía para celebrar la Pascua. Y bueno, dicen algunos expertos en la materia que más o menos habían más de 2 millones de personas ahí, imagínense, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que nos dice este pasaje, pues una buena parte de esta gente
que se menciona aquí en el versículo 8, pues, ¿qué hacía esta multitud? Dice que tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Esto era una representación, un símbolo, un homenaje para los reyes, para los poderosos de la tierra. Y bueno, no era casualidad que se extendieran así los mantos o que cortaran estas ramas, ¿sí? Cuando Jesús pasara ahí. Entonces, eso solo pues lo hacían, reitero, para los reyes, para los poderosos. Esto nos revela que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y fue aceptado por la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué decía toda esta multitud? Gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Y qué significa la palabra Hosana? Sálvanos ahora. Ahora, ¿por qué les pedía que los salvara? Porque recordemos que Él es el Mesías y el único que puede salvar es el Mesías. Entonces, algunas lecciones interesantes que encontramos en primer lugar en esta escena es que debemos proclamar a Cristo como el Rey de nuestras vidas todos los días. Decirle: tú eres mi Rey y mi Señor, y yo no obedezco a nadie más sino solamente a ti. Tú eres el Mesías. Otra lección, aparte que debemos de alabarle al Señor todos los días, es que tenemos que exaltarlo, tenemos que glorificarlo, cantarle alabanza, porque Él es el Mesías de Israel. Y una tercera lección es que debemos clamarle a Él para que Él nos rescate, para que Él nos salve. Y si usted no conoce aún al Señor, bien haría usted que en este domingo de Ramos usted recibiera al Señor y le dijera: Señor, Hosana a ti, Hijo de David. ¿Qué quiere decir esto? Sálvame ahora, salva mi alma, Señor, porque tú eres el Hijo de David. Esto era una expresión mesiánica. Y bueno, vamos a terminar de analizar este versículo 10 y 11, que es el cuarto evento de este glorioso pasaje en donde una ciudad fue sacudida. Y dice el versículo 10: y cuando entró él en Jerusalén, o sea Jesús, toda la ciudad se conmovió. No dice este pasaje a algunos, el 35% o el 1% que conocía al Señor Jesucristo. No, dice el pasaje toda la ciudad. ¿Y cuántos eran entre los visitantes y los habitantes de ahí? Bueno, les acabo de comentar que comentan algunos que eran más de 2 millones de personas. Entonces, cuando Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito, toda la ciudad, esto es, la multitud de personas, se sacudieron. La palabra conmover en el griego original, que es eseíste, significa agitación, sacudimiento o temblor. Jesucristo vino a traer un temblor, un sacudimiento, un terremoto a Jerusalén. Les llamó tanto la atención de todo lo que estaba sucediendo, porque algo había pasado espiritualmente allí en Jerusalén. Y se preguntaban: ¿quién es este? Y el versículo 11 nos dice: y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando el nombre del Señor Jesucristo es predicado, cuando el evangelio es anunciado, cuando la palabra de Dios es expuesta, siempre hay un sacudimiento en todos aquellos que lo escuchan. Y yo espero que cada uno de ustedes se esté siendo sacudido con la palabra de Dios, porque estamos siendo confrontados con la verdad, y cuando somos confrontados con la verdad, la mentira sale a la luz. Y eso
a muchos no les gusta. De hecho, rechazan a Jesús y dicen, no, no me hables a mí de Jesús. Yo no le creo, él nada más fue un gran profeta. Yo también creo en Mahoma, lo que dijo, y también creo en los santos y en las vírgenes. No, a mí no me hables de eso. Pero recordemos lo que dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en los que podamos ser salvos. Solamente en Él podemos ser salvos. Punto. Qué curioso que la gente no le reconoció solamente como profeta. Dice el versículo 11, la gente decía, este es Jesús el profeta, pero no le decía, este es Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Tampoco le dijo, este es Jesús el Rey de Reyes. Les faltó revelación. Conocer a Jesucristo implica conocerlo como el profeta más grande de todos los tiempos. También implica conocerle como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también implica conocerle como sumo sacerdote, porque entregó su vida ahí en la cruz, derramando su sangre. Jesucristo es Rey, profeta y sacerdote. Su triple ministerio, estos tres ministerios, es lo que Él vino a hacer aquí a esta tierra. Rey, profeta y sacerdote. La profecía entonces de Zacarías se cumplió sin lugar a dudas. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Él vino a reconciliarnos con Dios, a salvarnos de nuestros pecados, a salvarnos de la condenación del infierno. Él vino a traer paz por medio de su cruz. Por esa razón, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, debemos de obedecerle, de obedecer sus mandamientos. Debemos de entregar todo nuestro ser a Él. ¿Por qué? Porque usted y yo ya le hemos rendido todo nuestro ser a Él. Entonces lo debemos de alabar, debemos de exaltarlo y de creerle como Rey, como sacerdote y como profeta. Pero hay otra profecía que no la voy a ver, pero sí la quiero comentar. Y esa profecía dice que el Señor Jesús va a regresar por segunda vez. Y ya no va a regresar montado en un pollino, en un hijo de asna, con humildad y mansedumbre y misericordia. Él va a regresar en un caballo blanco y va a regresar para juzgar a todas las naciones y a darle a cada quien lo que se merece. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, cuando dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Jesucristo vino como el Mesías humilde hace más de 2000 años, pero regresará como Rey poderoso a establecer su reino de paz y de justicia muy pronto. ¿Conoce usted al Mesías? ¿Cree en la palabra de Dios, en lo que se ha expuesto? ¿Está dispuesto a obedecerlo? Bueno, pues porque hay muchos que no le creen, hermanos. Hay muchos que todavía dudan y no quieren nada con Él. Pero usted que lo conoce, yo le invito a que cierre sus ojos, hagamos una oración y agradezcámosle por todo lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu bendita palabra. Tu palabra ha sido expuesta y gracias, Señor, porque tú nos das esa libertad de poder exaltarte, de poder glorificarte, de poder, Señor, proclamarte como Rey, como Señor y como sacerdote, Señor. Te amamos, Padre bendito, y te pedimos, Señor, que por favor tú nos ayudes a obedecer
cada una de esas instrucciones que tú nos das en tu bendita palabra. Queremos ser humildes y mansos, Señor. Ayúdanos, Señor, tú mejor que nadie conoce nuestro corazón, Señor. Y, Señor, te agradecemos por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Quita todo estorbo, todo aquello que impida el poder adorarte y darte a ti nuestra mejor adoración. Señor, yo levanto mis manos y te digo, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ven a salvar, Señor, porque esta humanidad se está perdiendo, Señor. Sumérgela, Padre, en tu bendita palabra. Toca sus corazones, Señor. Ven y sálvalos, Señor, por favor. Ten misericordia de cada uno de ellos. Señor, sabemos que aquí está tu pueblo, tu iglesia, a la cual tú le has dado una misión. Levántanos, Señor, despiértanos, Señor, a hacer tu obra, a unirnos en tu misión. Por favor, te lo ruego y te lo pido en el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, gloria sea su nombre. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.